Este EKG número 9 es una aberración. Tenemos tres patologías diferentes en una sola. Pero bueno, voy a explicar. Bueno, entonces, para este EKG número 9 tenemos entonces caso de hemibloqueo posterior inferior izquierdo, sobrecarga sistólica ventricular izquierda, infarto agudo de miocardio inferior, y bueno, la opción de solo A y B y todas las anteriores. Entonces, voy a explicar el hemibloqueo posterior inferior de nuevo, porque si no estoy mal ya lo he explicado en un video, creo que en el cuarto del EKG. A ver, retomamos EKG 4, sí, aquí yo lo he explicado. Pero bueno, da igual, voy a explicarlo de nuevo, por si acaso quedaron dudas. Ese hemibloqueo posterior inferior va a tener un hermano, que es hemibloqueo anterosuperior. Ambos son izquierdos. O sea, una particularidad es que estos hemibloqueos no va a haber hemibloqueo de ramas, hemibloqueo derecho, porque recordamos, nodo, fascículo, rama derecha, perdón, rama izquierda, rama derecha. La rama izquierda sí se me divide en anterosuperior y en posterior inferior. La derecha va a seguir y va a irrigar, va a dar la conducción a todo el resto del ventrículo. ¿Listo? Entonces no vamos a tener hemibloqueos del lado derecho. Bueno, listo, bien. Entonces, tenemos hemibloqueo anterosuperior. En este caso voy a explicar cada uno rápidamente. Entonces, vamos a ver para los hemibloqueos las derivaciones D1, D2 y D3. Eso es para lo que está físicamente visible de una vez, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A lo empírico. Vamos a ver para ir de una vez a matar dos pájaros de un tiro, a D1, D2 y D3. Entonces, en D1 vamos a ver que esos para el antero superior, ojo, para el antero superior va a explicar ambos, no solo el posterior inferior. Para el antero superior vamos a tener que el QRS es predominantemente positivo en D1, como está aquí bien explicado. Para en D2 y D3 vamos a tener el QRS predominantemente negativo. ¿Listo? Entonces, lógica de esto, antero superior. Si está superiormente, pues es positivo el primero. Ya si es posterior inferior, pues es que esto es lógica y ya se voltea todo, ¿sí? El antero superior es lo mismo que el posterior inferior, pero volteado. Y el posterior inferior es lo mismo que el antero superior, pero volteado. ¿Sí? Entonces, voy a asociarlo. De 1 hacia arriba, o sea, positivo en antero superior. ¿Qué pasa en posterior inferior? Tenemos negativo en D1. Ahora, si tenemos el negativo para el antero superior en D2 y D3, negativo, ¿cierto? Pues para el D2 y D3 de posterior inferior vamos a tenerlo es positivo. O sea, es lo mismo pero volteado. Ya con saberse uno, ya uno lo asocia al otro. El antero superior entonces, antero superior, yo lo asimilo así. Superior, el primero es positivo de una. Y pues posterior inferior, inferior. Las inferiores son positivas. Es decir, D2 y D3. Bueno, esto es lo empírico. Ahora, para determinarlo más específicamente y confirmar el diagnóstico, voy a decir o voy a determinar el eje de ese electrocardiograma. ¿Cómo se determina el eje? Repito, se busca el más. Primero, más isobifásico. Se busca el QRS más isobifásico, ojo, entre estas 6, no entre todas, no, entre estas 6 solamente. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Entonces, una vez se encuentra el macizo bifásico, vamos a ir al contrario. Entonces, ¿cómo se encuentra el contrario? Se encuentra así. Cruz, bueno, una X, se hace una X grande, una X y en paralelo. ¿Listo? Así se determina. Entonces, tengo isobifásico del ABR, el contrario es de 3 y ya determino si es positivo o negativo, que ese es el siguiente paso. Entonces, 3. Tenemos la identificación del eje, del contrario, y si es positivo o negativo el QRS. Una vez tenemos el conocimiento de que es positivo o negativo predominantemente en esa derivación contraria del más isobifásico, ahí vamos a decir, entonces, esta tabla es importante que la memoricemos. Aclaro,
Oscar Leonel ya no dice que es 120, hasta 120, sino que es hasta 110 el eje normal, o sea, de menos 30 a 110 es normal, no hasta 120. Pero igual, eso es un detalle mínimo, la verdad, no interesa, pero es como para tenerlo en cuenta. Entonces, si tenemos el eje desviado hacia la derecha, vamos a decir que lo tenemos entre más 180 y más 110. ¿Sí? Bueno, más de 110, porque 110 sigue siendo normal. Más 110, ¿sí? Más 180 y más 111, digamos, ya es eje cardíaco desviado a la derecha. Upa. Y para tener el eje cardíaco desviado a la izquierda, vamos a tener que es de menos 30 a menos 90. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a determinar esto? No, una vez aprendida este círculo, no es tan difícil, la verdad, no es tan difícil. Yo me lo aprendí así, de esta manera. Voy a decirles así como para que de pronto si les sirve. D1, ya sé que va de extremidad de extremidad derecha a extremidad izquierda. Por lo tanto, es una línea totalmente horizontal. Ahora, para el ABF, ya sé que va de arriba hacia abajo. O sea, bueno, ese ABF realmente está en los pies. Ahí no es bipolar esa derivación. Solo está en los pies y ya. Entonces, si solo está en el pie y no está conectado a, digamos, como D2 y D3, que está conectado a una extremidad, no, ABF está solo. Entonces, si ABF está solo, es una derivación unipolar, pues es vertical, ¿sí? Totalmente vertical. Entonces, llámese los ejes de D1 y ABF. D1 es 0 en positivo, ¿sí? O sea, sabiéndome la orientación de estos números. D1 es positivo, en positivo de D1, perdón. En positivo de D1 el eje es 0. En negativo de D1 el eje es 180, más 180, ojo, más 180. Ahora, para el ABF, en positivo, como está apuntando hacia abajo, todo lo de abajo es positivo si nos damos cuenta. Aquí pasa todo lo contrario a los transportadores que llamaban esas cositas. Aquí es todo lo contrario a los transportadores. Hacia abajo está lo positivo, hacia arriba lo negativo. Entonces, hacia abajo del ABF, es decir, a su cara positiva, como apunta hacia abajo, tengo un más 90, porque los de abajo son los positivos. Y si lo invierto, es decir, si ese QRS está negativo en ABF, pues entonces va a ser menos 90. Ahora, ¿cómo identifico D2, D3, ABL y ABF? Perdón, ABL y ABR. Yo me lo aprendí así. D2 y D3 son derivaciones bipolares, al igual que D1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque D2 viene de la extremidad izquierda al pie y D3 de la extremidad derecha al pie. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que esos son bipolares, yo me lo aprendí así, es re raro, pero bueno. Bipolares tienen 2. 2 es par. Por lo tanto, los ángulos o los ejes van a estar pares. Entonces, para D2, como D2, pues sí, D2 está más 160 en positivo y negativo está en menos 120. Si nos damos cuenta, lo que es D3 es 120 en positivo y menos 60 en negativo. Entonces esto es lo mismo, ya uno aprendiéndose D2, por ejemplo, D2, ya sabiendo que D2 positivo es más 60, ya sabemos que negativo es menos 120, porque es, digamos, el contrario. Y si ya sabemos eso, entonces ya sabemos que positivo en D3 va a ser más 120 y en negativo va a ser menos 60, porque es todo lo contrario, ¿listo? A D2. Lo mismo pasa con ABR y ABL. Ya sabiendo que positivo en ABL positivo es menos 30, pues ya sé que el negativo va a ser positivo, que es más 150. Y que ABR en positivo, o sea, si está apuntando la cabeza, o sea, si el QRS es positivo en ABR, vamos a tener que el eje es menos 150. Y si es negativo el ABR, pues va a ser positivo el eje, más 30. ¿Listo? Bueno, sé que es un poco enredado, pero cada quien tiene su método y pues la verdad, si se lo aprenden así, pues está bien. Si no, pues no hay problema. Así como se lo aprendan es mejor. Bueno, ahora sí, vamos a mirar el eje. Entonces, eje, ahí ya miramos el número. Entonces, vamos a mirar el macizo bifásico. Aquí en el caso de el macizo bifásico va a ser, a ver, vamos a mirar. El macizo bifásico va a ser D1.
aquí vemos entonces D1, sí, es el más isobifásico. Tiene aquí estos QRS que son isobifásicos, listo, bien. ¿Cuál es el contrario de D1? ABF. Entonces, ya sabemos que ABF, por ser una derivación unipolar, tiene números impares. Pero bueno, ABF es el más sencillo porque recordemos que ABF es el de directamente vertical, mirando hacia abajo la cabeza. Entonces, tenemos acá ABF, aquí hago el dibujo rápido, tenemos acá menos 90, porque recordemos que abajo están los números, más 90, porque recordemos que abajo están los números positivos y arriba sería más 90, porque arriba están los números negativos. Entonces tenemos este complejo QRS predominantemente hacia arriba o hacia abajo en ABF, pues predominantemente hacia arriba. Por lo tanto, decimos que el eje está en más 90. Y si ya sabemos nosotros que el eje normal está entre menos 30 y más, ¿qué? Ay Dios, me enredé. What the fuck, ya está. Ah, sí está mirando bien. Si tenemos ese eje entre ¿qué? Entre 30 y más 90. Bueno, me tuve que ir un momento. De pronto se escucha un poco como que perdí el hilo de lo que está diciendo. Pero bueno, creo que ya iba a llegar a que el eje está en más 90, ¿sí? ¿Por qué el eje está en más 90? Entonces está en más 90 porque ¿qué? Ya, ese complejo QRS está predominantemente positivo en ABF. Entonces ya guiándonos de la tabla, de la imagen esa, vamos a determinar que el eje está en más 90. Recordemos que estaba entre menos 30 y más 110 el eje normal. Si nos damos cuenta, aquí el eje está normal. ¿Listo? Lo que quiero decir es que ese eje, pues si está... o sea, el eje eléctrico se calcula más como para confirmar. No es que si haya una desviación, sí o sí hay un hemibloqueo, no necesariamente. ¿Sí? Eso yo se lo pregunté a Oscar Leonel personalmente y me dijo eso. ¿Listo? Que nos guiáramos principalmente por las derivaciones de 1, de 2 y de 3, el complejo QRS. Pero igual quería como poner la aclaración igual. Entonces, en dado caso de que sea mi bloqueo antero superior, el eje eléctrico estaría bloqueado a la izquierda. Pues como para confirmar, ¿no? Eje eléctrico desviado a la izquierda, es decir, de menos 45 a más 90. Y ese eje eléctrico, para un hemibloqueo posterior inferior, estaría en el eje hacia la derecha. Estaría el eje desviado hacia la derecha, es decir, aquí, de más 90, perdón, de menos 90 a menos 30. ¿Listo? A ver. A la derecha. Uy, esperen. Me enredé. A la derecha, perdón. De más 110 a más 180. Ese sería el eje desviado a la derecha. ¿Listo? Bueno, ahora la sobrecarga sistólica ventricular izquierda. Esta sobrecarga sistólica ventricular izquierda vamos a decir que es pues es que el mismo nombre lo dice, no sé cómo explicarlo realmente. Es una sobrecarga que tiene el ventrículo izquierdo. Y si ese ventrículo izquierdo tiene una sobrecarga cuando se va a contraer, ¿qué pasa cuando se contrae un ventrículo? ¿Qué hay previo? O bueno, que hay al mismo tiempo una despolarización. Entonces, si hay una sobrecarga sistólica, es lo mismo que tener una sobrecarga en la despolarización ventricular izquierda. ¿Listo? Esa se va a ver, digamos, muy similar a lo que es la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque si hay más músculo, hay más material para despolarizar. Entonces es muy similar. El profesor no va a poner que una opción sea sobrecarga sistólica ventricular izquierda y que otra sea hipertrofia ventricular izquierda, porque eso ya tiene demasiado detalle y no vamos a entrar ahí. Ahora, esa sobrecarga sistólica ventricular va a verse con un aumento increíble de los QRS en las caras laterales izquierdas, ¿sí? O sea, lateral izquierdo es lo mismo, en las caras laterales. Entonces, vamos a ver que D1, bueno, por lo menos D1 no tiene esa particularidad, ¿listo? ABL, no tanto, pero si nos vamos a B5 y B6, vamos a tener que ese QRS está altísimo esa onda R.
¿Por qué? Por la misma sobrecarga a la despolarización del ventrículo izquierdo. Se ve por eso más en el ventrículo, perdón, en las derivaciones izquierdas. Si fuera, digamos, del ventrículo derecho, entonces se vería en ABR. Se vería entonces un complejo QRS de la siguiente manera, así. ¿Listo? Bueno, así no, pero... no, sí, mentira, sí, se vería así. Porque recordemos que la ABR es totalmente está volteado, ¿sí? Se vería así. Si fuera una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Listo, no tiene mayor explicación eso. Eso es ya lógica de la despolarización y eso no tiene así como una patología específica. Ahora, el infarto agudo de cara inferior, vamos a verlo directamente en las derivaciones D2, D3 y ABF. Entonces, vamos a ver acá. Ya borré eso, listo. Vamos a ver entonces, por lo menos en D2 no tenemos una elevación del ST muy clara, no lo tenemos, no, ¿para qué? Si no lo tenemos, no vamos a decir mentiras. Pero en el caso de D3, sí vamos a tener una mini elevación, ¿sí? Vamos a tener una mini elevación del segmento ST a ese nivel. Vamos a tener la onda T acá en este lado. Vamos a tener en ABF, no, en ABF no es tan claro. Entonces, Álvaro, ¿cómo carajos sabe que eso es un infarto agudo de cara inferior si no se ve el segmento ST elevado? Porque recordemos que el primer requisito para determinar que es un infarto agudo de miocardio es ver una onda Q que no debería estar en esas derivaciones, en este caso no debería estar en la cara inferior, y en caso de que sí vaya a haber Q, no debería estar en más de 1 milímetro, no debería ocupar más de un cuadrito hacia lo profundo en las derivaciones izquierdas. Pero como estamos mirando la cara inferior, vamos a ver si hay Q. Entonces tenemos el QRS. Ah, sí señor, sí tenemos ondas Q. Entonces aquí también tenemos ondas Q. Y aquí lo mismo. ¿Sí? Pero Álvaro, entonces, si tenemos ondas Q y si es un infarto, entonces ¿por qué no estoy viendo una elevación del segmento ST? Bueno, eso tiene su explicación. Y es que si tenemos la onda Q, pero no hay un segmento ST elevado de una manera clara, quiere decir que es un infarto viejo. ¿Pero qué es un infarto viejo? Un infarto que ya pasó hace tiempo. Ese infarto, pues el corazón, digamos que es adaptativo. Y si a la región inferior, pues digamos que ya tuvo su infarto y los miocardiocitos de trabajo se fregaron, sí, ya no funcionan, el corazón busca regular eso. ¿Cómo lo regula? Pues no se sabe aún, o sea, bueno, sí se sabe, pero no sé bien. Pero bueno, el caso es que en EKG se va a ver como una normalización de ese segmento ST. ¿Listo? Entonces, decimos que es un infarto predominantemente, principalmente si hay una onda Q, en donde no debería haber obviamente. Y además, por el ST. Si el ST está isoeléctrico, es decir, en su línea basal normal, es porque es un infarto viejo, al que ya el corazón se adaptó y reguló esa línea ST, ese segmento ST, ¿listo? Y ya, entonces ya ahí están ya están los tres, ¿qué? Diagnósticos. Ah, bueno, y acá, creo que no dije el de mi bloqueo. Si nos damos cuenta de uno, aquí no miramos estos, porque estos son isodifásicos, miramos estos, que son negativos, o sea, van hacia abajo, estos son positivos, van hacia arriba, todos van hacia arriba, menos mal, bueno, ahí tenemos esa particularidad que todos van hacia arriba, aquí también, predominantemente hacia arriba, ¿listo? Entonces, recordemos, posterior inferior, las inferiores son positivas, superior, las superiores son positivas, pues la superior en este caso es de 1, y las inferiores son de 2 y de 3, van en conjunto. Listo, esa es la explicación del EKG número 9.